En el lenguaje cotidiano, utopía significa inalcanzable, pero lo cierto es que el peligro y el potencial de las utopías es que se lleven a la práctica. Muchas utopías incluyen la propiedad colectiva de los medios de producción, como ocurrió en la Unión Soviética. También la utopía de Tomás Moro habla de tiendas en las que uno puede retirar lo que quiere sin pagar dinero. Y eso es lo que ocurre en algunos kibutzim, algunas comunidades agrícolas en Israel hoy. De modo que no es que porque algo se plantea en términos utópicos, eso no va a poder ser llevado a la práctica. De hecho, muchas utopías fueron desarrolladas en distintas comunidades en todo el mundo. Vamos a verlo. La utopía es la verdad del mañana, decía Víctor Hugo. Son formas de sociedad ideal que ponen en juego no solo posibles estructuras sociales y políticas, sino también formas en que pueden relacionarse las personas. Las utopías tienen que ver con una gran capacidad humana que es la de imaginar, la de poder figurarnos que las cosas sean de otra manera. La palabra utopía es una palabra inventada con palabras griegas por Tomás Moro, un neologismo. Significa literalmente lugar en ningún lugar. Si bien Marx y Engels elogian a los socialistas utópicos en el Manifiesto Comunista, los critican por su pacifismo, porque los consideran ingenuos al proponer vías para llegar a la sociedad ideal que no son revolucionarias, que no son la vía armada, justamente porque Marx y Engels dicen que la burguesía no va así porque sí a dejar sus medios de producción de manera pacífica, de modo que la vía que está concibiendo Marx y también la que está concibiendo Engels es una vía armada. Además, Marx y Engels oponen lo que consideran que es su materialismo científico al socialismo utópico, que no tendría este carácter científico. Pero en realidad uno podría encontrar rasgos utópicos en Marx cuando dice, por ejemplo, en sus escritos de juventud, en los escritos económicos y filosóficos, que se va a trabajar menos horas, que a la mañana se va a pescar y a la tarde se va a poder leer. Del mismo modo que cuando habla de esta idea que para mí es bastante infeliz de dictadura del proletariado, ese es un rasgo utópico. Cuando dice que el Estado se va a disolver por sí mismo cuando ya no existan conflictos de clase, ese también es un rasgo utópico. Aunque él dijera que no le importaba decir cómo era la sociedad futura porque focalizó su interés en la crítica al capitalismo, en realidad estaba muy activamente diseñando, no en detalle, pero sí perfilando algunos rasgos de la sociedad utópica que después fueron llevados a la práctica, algunos, creo yo, lamentablemente llevados a la práctica, como es el caso de la idea de dictadura del proletariado, que se suponía que iba a ser algo temporario y que después espontáneamente las personas iban a dejar el poder, algo que en general no ha ocurrido a lo largo de la historia y que es muy difícil que ocurra en el futuro. Algunos han coqueteado con la idea de fin de la historia, como Francis Fukuyama, que cuando cayeron los socialismos realmente existentes, pensaron que el sistema basado en el capital había llegado para quedarse. Sin embargo, es difícil pensar que los procesos históricos no estén sujetos a cambio y que haya llegado un modo de vida a quedarse para siempre. La palabra utopía fue inventada por Tomás Moro, pero no fue la primera que se escribió. Uno puede pensar incluso en las ideas de paraíso perdido como diseños utópicos. Virgilio en las Geórgicas hablaba de una época en la que no se alambraba el campo. La primera gran utopía que se escribió podríamos decir que es la de Platón en la República, aunque es cierto que estrictamente hablando las utopías comienzan en la Edad Moderna. Pero no hubo solo utopías vinculadas con las estructuras sociales, económicas y políticas. También las hubo religiosas. La Ciudad de Dios es una utopía que escribió Agustín vinculada con lo religioso. También hay utopías que tienen como eje central las relaciones amorosas. Es el caso de Cooper, que en la década del 70 propone abolir la familia y reemplazarla por lazos electivos. Aristófanes fue un comediante de la antigua Grecia que tenía una obra llamada La ciudad de las mujeres, en donde la utopía, entre comillas, tenía que ver con que todo el mundo pudiera satisfacer sus deseos más íntimos, y entonces lo que concibió es la posibilidad de que nadie se negara a los requerimientos amorosos de otra persona. La ventaja es que nadie podía decirte que no a vos. De modo que esta utopía cumplía con el objetivo, cito Aristófanes por más que no parezca muy elegante, de que ningún agujero quede sin llenar.
En su libro La raza futura, publicado en 1860, Lytton propone una sociedad en la que sean las mujeres las que requieren en términos amorosos a los varones. En Brasil, en la colonia Santa Cecilia, también se intentó llevar a la práctica el amor libre como utopía vinculada con las relaciones humanas, con todas las dificultades del caso, según reportan algunos cronistas. Cuando pensamos en utopías, creemos que nos referimos exclusivamente a la política, pero en la Edad Media había muchísimas utopías que tenían que ver con una forma, si ustedes quieren, de compensar las hambrunas y las epidemias que borraron del mapa a una parte significativa de la población europea. Aparecían en la Edad Media utopías como el País de Jauja o como la Cucania. En ese contexto también nace el carnaval. Les voy a leer un fragmento de la Edad Media vinculado con destellos utópicos. Todos mostraban abundancia material, árboles cargados de costosos alimentos, ríos de miel, vino o leche, viviendas lujosas, mujeres bellísimas, vacas que desbordaban de leche y llenaban estanques, arroyos de whisky y cerveza negra, oscas asadas y rellenas que volaban gritando «ocas calientes, ocas calientes». Bruegel muestra una casa con tejado de pasteles, un puerco asado que corre con el tenedor en el vientre, aldeanos tumbados con la boca abierta esperando que pase un manjar. Sin embargo, para llegar a ese país había que atravesar un río de inmundicias humanas. En fin, el telón de fondo de las utopías medievales es una crítica a una sociedad que muchos percibían como injusta. Pero lo que verdaderamente disparó la creación de utopías fue el advenimiento del mundo moderno. ¿Por qué? Porque por contraposición a la sociedad medieval, donde se suponía que uno iba a ocupar el lugar que ocupaban sus padres y sus abuelos, es decir, donde no había movilidad social, aunque sea como ideal en el mundo moderno, aparece la idea de que el lugar que uno ocupe en la sociedad va a estar basado en su propio esfuerzo, en su propio trabajo. Esto conlleva la idea de cambio, la idea de movilidad social, la idea de pensar formas más justas de organización social. Por otra parte, es la época en la que los europeos llegan a América y traen noticias de culturas en las que se trabajaría menos horas, de culturas como la de los incas, donde si bien había una sociedad jerárquica, cada uno tenía un terreno para cultivar y si de pronto la cosecha no era muy buena, había fondos comunes para repartir. También aparecían ideas no muy ciertas sobre lo que ocurría en Colombia, que la gente se bañaba en oro, el dorado también fue parte de lo que estimuló de alguna manera la imaginación de Tomás Moro para escribir la primera utopía moderna que se llamó, en efecto, Utopía, porque como decíamos, él creó el nombre. Hubo otras dos utopías del Renacimiento, la Ciudad del Sol de Campanella y la Nueva Atlántida de Francis Bacon, que tenía muchos componentes vinculados con la tecnología y con la manera en que la sociedad podía mejorar a través de la ciencia. Aunque la República de Platón no es estrictamente hablando una utopía, tiene numerosos elementos utópicos. Es más, trató de convencer al tirano Dionisio de Siracusa de llevarla a la práctica, cosa que no consiguió. A diferencia de otras utopías, la República de Platón tiene división del trabajo, los filósofos son los que gobiernan, se imaginan, yo estoy pensando en algunos y me parecería una sociedad horrorosa, pero son esos filósofos los que gobiernan, los que Platón considera más sabios. Hay comunidad de bienes y hay comunidad de hijos. Comunidad de bienes significa que no existe propiedad privada de los medios de producción y también Platón creía que los hijos debían criarse comunitariamente sin que se supiera muy bien quién es el padre, porque de esa manera las mujeres también iban a poder desarrollarse, iban a poder trabajar. Después en su libro Política Aristóteles lo critica porque considera que cualquier hijo va a reconocer que es hijo de tal o cual hombre por el parecido físico y además también criticaba lo de la propiedad común de los medios de producción porque decía que lo que es de todos suele cuidarse menos. Platón desconfiaba del efecto que puede tener el poder en las personas y por tanto creía que los políticos tenían que ser sumamente austeros para evitar la posibilidad de ser corruptos. Sí, ya existía la corrupción por aquella época, se había incluso, al parecer, tratado de corromper a la pitonisa en el oráculo de Delfos. Platón también está pensando en la eugenesia, en el mejoramiento de la raza humana.
un proyecto utópico o distópico, si ustedes quieren, que después va a tener un alto impacto en siglos posteriores. Entonces, en la utopía de Platón, por un lado está la comunidad de bienes y por el otro lado perdura la división entre trabajo manual e intelectual. Están los que cultivan la tierra y por el otro lado los que desarrollan tareas intelectuales. Esta división tajante fue cuestionada por otros autores de la literatura utópica, como Charles Fourier, que pensaba que el trabajo tenía que ser rotativo, que no tenía que haber una persona que siempre estuviera desarrollando el trabajo manual y otra que siempre estuviera desarrollando trabajos intelectuales. Esta es una idea que toma después Marx y que se trató de imponer lamentablemente por la fuerza y con muchos asesinatos por el medio en la Revolución Cultural China. En tal caso, lo que se ve en Platón y también está presente en Tomás Moro es el predominio de la comunidad por sobre el individuo. Tomás Moro publica su Utopía en 1516 en Inglaterra, era inglés, y la mitad del libro está destinado a criticar a la sociedad inglesa de su época. En la Utopía de Moro hay voto popular, es decir, las autoridades se eligen por voto popular, y también hay comunidad de bienes. Dice Moro: creo que donde todo se mide por el dinero, difícilmente se logrará que la cosa pública se administre con justicia. Cuando todo se rige por el dinero, cuando los medios de producción son privados, la prosperidad es acaparada por unos pocos, mientras los demás mueren en la miseria. Gobernar un estado así, en el que uno vive entre placeres y comodidades mientras los demás sufren y se lamentan alrededor, no es administrar el bien común, sino ser guardián de una cárcel. Utopía, dice Moro, tendrá pocas leyes conocidas por todos. Este es un elemento que está muy presente en algunos desarrollos teóricos del derecho. La idea de que no puede haber tantas leyes que una persona no pueda memorizar. Si uno trata de memorizar todas las leyes del Código Civil, probablemente no lo logre, por lo menos del argentino. Es una especie de ladrillazo así de grueso. Sigue diciendo Moro: la riqueza será un bien común y se repartirá entre todos. Todos en Utopía trabajan en actividades útiles. Habrá pocos objetos y útiles. Este también es un tema que desarrollaron varios teóricos de la utopía. La idea de que la sociedad no tiene que ser una creciente satisfacción de necesidades, como de algún modo planteó Hegel y adoptó de manera acrítica Marx. Esto es insostenible con la ecología del planeta, por ejemplo. Hemos visto las consecuencias de un consumo que no tiene límite. La idea de tener pocos objetos pero duraderos, no porque no haya novedad, porque la tecnología no pueda desarrollarse, sino la idea de poder, por un lado, decidir qué se fabrica, que no lo decida solo el fabricante particular, sino también la sociedad en su conjunto, o que pueda haber pequeños grupos como grupos vinculados con asociaciones cooperativas que decidan qué producir, pero que no sea una cuestión estrictamente individual. Pocos productos y duraderos. Ahora, aunque uno quiera, difícilmente pueda conservar la misma heladera porque tienen lo que se llama la obsolescencia programada. En la Unión Soviética, a la que uno le puede criticar muchísimas cosas, si uno ve algunos videos de personas que vivieron en esa era, no le faltaban objetos muy duraderos. Lo que sí le faltó en determinado momento de su desarrollo histórico es novedad, progreso tecnológico, y es una de las tantas razones por las que cayó la Unión Soviética, no la principal ni la única desde ya. Pero bueno, volviendo al tema de las utopías, la idea de fabricar objetos duraderos está presente en la Utopía de Moro y en algunas otras utopías, y me parece algo valioso, al menos para pensar. Dice Moro: porque en el mundo en el que todo lo medimos por el dinero, se ejercen muchas actividades vanas y superfluas al servicio del lujo y del despilfarro. Cada padre de familia va a buscar al mercado cuanto necesita para él y los suyos. Esto parece utopía en el sentido de irrealizable. Malas noticias. Sí se realiza en algunas comunidades agrícolas de Israel, los llamados kibutzim, que han evolucionado y cambiado mucho a lo largo del tiempo. Algunos ya son casi empresas capitalistas, otros conservan más la estructura tradicional. En algunas de estas comunidades agrícolas, decía, hay mercados en donde uno puede retirar lo que necesita. ¿Por qué? Porque uno sabe que puede volver al mercado y sigue estando ahí, porque alguien no iba a acaparar. Bueno, justamente por la misma razón por la que en épocas en las que escaseaban algunos productos, por la situación sanitaria que vivía el mundo, las personas acaparaban y cuando sabían que todavía podían estar ahí, no lo hicieron más. Bueno, del mismo modo, en este tipo de sociedad podría existir
la prescindencia del dinero, por lo menos en algunos ámbitos. Y de hecho existe y es algo que pensó Tomás Moro en su momento. Hay abundancia de todo, esto parece como muy improbable, digamos, que haya abundancia de todo, pero bueno, caritativamente uno lo puede entender bajo su mejor luz, a Moro. Dice, hay abundancia de todo y no existe el más mínimo temor de que alguien se lleve por encima de sus necesidades. Pues ¿por qué pensar que alguien va a pedir lo superfluo sabiendo que no le faltará nada? Lo que hace ávidos y rapaces a los animales es el miedo a las privaciones. Nuestra sociedad se propone que la mayor parte del tiempo de la vida no esté al servicio exclusivo de la supervivencia. Se podría decir que muchos textos utópicos tienen elementos en común. Por un lado, critican a la sociedad en la que vivió la persona que escribió la utopía. Por el otro, considerar que la propiedad privada de los medios de producción es la causa de todos los males. Eso está presente en Platón, en la República, en San Agustín, en Moro y en otros autores posteriores. Por otro lado, también hay una suerte de fe en la ciencia y en el progreso. Eso ya se ve con la utopía de Francis Bacon, la Nueva Atlántida, como la ciencia, la racionalidad, es la salvación del ser humano por cuanto puede crear tecnología y puede crear conocimiento al servicio de su bienestar. Tras la Revolución Francesa de 1789, aparecen algunos autores conocidos como socialistas utópicos. Básicamente están disconformes con algunos aspectos de la Revolución Francesa que no profundizó en los derechos económicos. Estuvo presente en Babeuf y en otros teóricos de la Revolución Francesa la posibilidad de que se avanzara en los derechos económicos y que la Revolución Francesa no solo proclamara derechos liberales a la libertad de expresión, de pensamiento, la libertad para rebelarse ante un sistema injusto, pero eso quedó a mitad camino y entonces de alguna manera los socialistas utópicos reciben estas críticas y tratan de plasmarlas en modelos de sociedad ideal. Uno de estos socialistas utópicos es Charles Fourier, un francés que pensó que el cambio era la dimensión del bienestar humano, es decir, que los seres humanos se aburren de hacer siempre lo mismo y que había que pensar una sociedad estructurada alrededor del cambio, especialmente en la rotación de los trabajos desagradables que todavía pesaban y pesan como una esclavitud para quien tiene que desarrollarlos. Así que Fourier pensó en trabajos rotativos, especialmente los más desagradables, y también ideó una estructura laboral por la cual si alguien, por ejemplo, trabajaba de enterrador, como se supone que hay menos personas dispuestas a desarrollar esa tarea, trabajaba 5 minutos al mes, para poner como ejemplo. Y una persona que lava platos o que da clases, trabaja más tiempo porque se supone que ese trabajo es más agradable. ¿Quién determina cuán agradable es un trabajo? Porque en realidad no todos tenemos los mismos gustos. Bueno, eso se resuelve en la comunidad de trabajo. Ya hay muchas cooperativas en la Argentina y en el resto del mundo en donde se rotan los trabajos, en donde el que hizo trabajo manual barrió o hizo alguna tarea vinculada con el mantenimiento físico, luego pasa a desarrollar una tarea intelectual. Fourier defendía el amor libre, la emancipación de la mujer, la desaparición de la familia y la educación colectiva de los niños. Tiene un libro en el que clasificó tipos de cornudos, justamente porque estaba en contra de la familia tradicional burguesa de su época y trató de promover el amor libre, que también nadie se negara ante los requerimientos amorosos de otra persona, un poco como en la comedia de Aristófanes que vimos recién. Propuso un salario mínimo para que todos vivieran decentemente y no se vieran empujados al robo por la miseria. Criticó el comercio y el poder de los monopolios, el parasitismo de los comerciantes. El falansterio era la comunidad ideada por Fourier, debía tener entre 400 y 2.000 integrantes. Esto se repite en muchas utopías. No hay más de 2.000, 2.500 personas. Fourier decía que había que trabajar entre los 18 y los 28 años, que ese era el lapso deseable y que después había que poder dedicarse a lo que a uno le gustara. Estaba pensando en el trabajo por obligación. Obviamente, si uno hace un trabajo que le gusta, podrá trabajar toda la vida. En determinado momento de su vida, Fourier anunció que iba a esperar todos los mediodías en su casa a que apareciera un millonario que estuviera dispuesto a llevar a la práctica su utopía. Durante 12 años estuvo en su casa a esa hora
pero nadie fue a visitarlo. Sin embargo, sus discípulos, Considerant y Le Chevalier, llevaron a la práctica las comunidades utópicas de Fourier en Estados Unidos. En Texas lo hicieron entre 1840 y 1850 en unas 40 colonias, que como eran anticlasistas, fueron muy criticadas por propietarios de la época que se lanzaron contra ellos. Una se llamaba La Reunión, que daba en Nueva Jersey. Otra comunidad de discípulos de Fourier se instaló en el sur de San Francisco y una cerca de Francia, pero al tiempo muchos quisieron regresar al antiguo modo de vida. Que se termine una experiencia utópica no significa necesariamente que fracasó, significa que fue una experiencia de la que se pueden sacar elementos positivos y negativos. Lo mismo podría decirse de todas las prácticas de formas de vida alternativa, incluso de la Unión Soviética, aunque uno critique férreamente ese sistema por autoritario, por un montón de razones muy válidas, también se pueden tomar ideas de esos y otros sistemas, incluyendo el sistema en el que vivimos, para construir una sociedad mejor. Lo que quiero decir simplemente es que el hecho de que se termine una experiencia no necesariamente implica el fracaso de cada uno de los elementos que se pusieron en práctica. Escribió Fourier: «Es preciso amar el trabajo», dicen la ética y la política. ¿Cómo? ¿Qué tiene de amable para las 9/10 partes de los seres a quienes solo procura el aburrimiento? La única forma de que el bienestar alcance a la mayoría es transformar el trabajo en placer y disminuir el tiempo del trabajo imprescindible y no placentero. Ningún trabajador debe tener una sola ocupación ni dedicarle a cada una mucho tiempo. Ellos mismos podrán decidir en cada caso cuándo trabajan. El tiempo de sus vidas les pertenecerá. Otro socialista utópico fue Saint-Simon, un hombre que gozaba de una muy buena posición económica, estaba en contra de la herencia y donó su herencia. De hecho, la persona que trabajaba para él se embarcó en su proyecto utópico. También estaba a favor de una suerte de renta básica universal o ingreso ciudadano mínimo para que nadie pasara miseria. Dijo que había que crear un Parlamento Europeo para garantizar la paz. Es decir, muchas ideas que después se llevaron a la práctica están presentes en estos autores. Proponía la propiedad colectiva de los medios de producción, no de los medios de consumo, porque cada uno tiene gustos diferentes. También propone una utopía de la ciencia y de la técnica. La sociedad tiene que ser diseñada por científicos, dice Saint-Simon, por eso da gran valor a la ciencia y a la técnica. Su discípulo Enfantin propuso comunidades obreras en forma de cooperativas de vivienda, y las comunidades de Saint-Simon se extendieron por Europa, Rusia y Estados Unidos. Robert Owen fue otro socialista utópico, tenía una fábrica y llevó a la práctica sus ideas en esa fábrica escocesa. Él había nacido en Gales. Si nos preguntamos qué dio origen al movimiento laborista a la izquierda en Inglaterra, más que Marx habría que decir Robert Owen. Sus ideas se llevaron a la práctica primero en su fábrica de New Lanark en Escocia y luego en las colonias de New Harmony, que fundó en 1825 en Estados Unidos, y de Harmony Hall, fundada en 1839 en Gran Bretaña. A su vuelta de América en 1828, se convirtió en el gran impulsor y líder del movimiento obrero británico. Por otro lado, es considerado como el padre del cooperativismo. El siglo XIX es fértil en utopías. Hay una de Cabet que se llama Viaje a Icaria, que propone ciudades en las que haya techitos para que las personas no se mojen cuando llueve. En 1848 se trasladó a Illinois para llevarla a la práctica, pero hubo muchos problemas y ese no fue uno de los buenos experimentos utópicos. En 1891 William Morris publica la utopía que para mí tiene el título más adorable de todos, Noticias de ninguna parte se llamaba, y se parecía bastante a la utopía entre comillas marxista. Había una revolución, una dictadura del proletariado y se declaraba la propiedad colectiva de los medios de producción. Cada persona aportaba sus capacidades y era remunerado por lo que necesitaba. Las máquinas hacían los trabajos más pesados, se borraban las diferencias entre trabajo manual e intelectual y desaparecían tanto el matrimonio como el divorcio. Hay un momento en que aparece un nuevo género, que es el de las antiutopías, sociedades distópicas para algunos les llaman antiutopía, en las que todo es horrible, en las que lo que vemos es un espejo de todo lo que podría ir peor. Aparece el quebrantamiento de la fe en el progreso, la idea de que estructuras muy autoritarias como la de la Unión Soviética no son deseables, así que allí tenemos las obras de George Orwell, Rebelión en la Granja, 1984, tenemos también Un Mundo Feliz de Aldous Huxley.
Un elemento común a muchas utopías es que la naturaleza da alimentos suficientes para todos y que tenemos que buscar la manera de organizarnos para que esto sea posible. Hay un movimiento filosófico, económico y cultural en el mundo que se llama Justicia Global, Global Justice, que busca justamente que en el mundo puedan cumplirse algunas agendas básicas, como la de que todo el mundo coma, todo el mundo tenga acceso a educación, salud, cultura y bienes muy primarios. Son diseños bastante puntuales, no utópicos en el sentido de imprecisos, de cómo tendrían que resolverse estos conflictos. Walden 2 es la utopía publicada por el psicólogo Skinner en 1948. Se somete a los principios de la ciencia, la conducta humana, lo sitúa en Estados Unidos y se parece bastante al falasterio de Fourier. Hay ejercicios que vuelven a las personas inmunes al fracaso, hay matrimonios de por vida, se trabaja solamente 4 horas e incluso trabajan los niños. No hay dinero, pero se anota en un libro cuántas horas se trabajó, es una suerte de crédito y unos trabajos tienen más crédito que otros. Se llevó a la práctica en 1972 en una comunidad de Virginia de 24 personas denominada Twin Oaks. Luego hay otras utopías más contemporáneas, como la de la escritora Ursula Le Guin. Tiene varios libros en donde plantea una suerte de utopía anarquista, utopía que se parece bastante a lo mejor que tienen las universidades norteamericanas. Las utopías no están hechas necesariamente para ser llevadas a la práctica de manera literal. Están hechas para ensanchar nuestra imaginación, para dar ideas. A mí la idea que más me convence es la de heterotopía, distintos modelos de sociedad ideal. Quizás no haya un modelo que pueda conformar a todos los habitantes del mundo. Pero como dice Ernst Bloch, un mundo en el que todo viniera servido sería intolerable. No habría nada por desear. Cuando la escasez es grande, abundan los deseos.